Mi prometido exigió un descanso para estar con mi hermana. Les di mi bendición. Luego vendí la casa de nuestros sueños y desaparecí sin dejar rastro. Mi nombre es Clara. Tengo 27 años y mi mundo se vino abajo cuando mi prometido exigió un descanso para poder estar con mi propia hermana. Antes de contarles cómo vendí la casa de nuestros sueños sin que ellos lo supieran y desaparecí sin dejar rastro, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios. Sucedió un martes. Recuerdo el olor del limpiador de limón que había usado en la mesa de café esa mañana y la forma en que el sol de la tarde entraba sesgado a través de las persianas, proyectando rayas de césped sobre el piso de madera. Todo era normal. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Mark estaba sentado en el sofá de lino gris, el que habíamos pasado 3 fines de semana eligiendo juntos. Estaba mirando sus manos, dándole vueltas a su teléfono una y otra vez. Me senté a su lado, dejando un espacio pequeño y cortés entre nosotros. Hola, dije suavemente. Has estado callado todo el día. ¿Está todo bien? Finalmente me miró y sus ojos, eran los ojos de un extraño. La calidez había desaparecido. El afecto fácil que habíamos compartido durante 4 años simplemente se había evaporado. Clara, tenemos que hablar. El aire abandonó mis pulmones. Fue como si el mundo se quedara repentinamente en silencio, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Toda mujer sabe lo que significan esas palabras. Son el principio del fin. Él no sostuvo mi mirada. Miró a la pared, al suelo, a cualquier lugar menos a mí. Se trata de Sara, dijo, con la voz plana. Mi hermana. Mi hermana menor, que se supone que será mi dama de honor. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, mi propia voz sonando delgada y distante. Él respiró hondo, el tipo de respiración que toma un hombre antes de asestar un golpe fatal. Ella está pasando por un momento muy difícil desde su ruptura. Necesita apoyo. Necesita familia. Hizo una pausa, y finalmente soltó la bomba. Ella me necesita en este momento. Y creo que necesitamos tomarnos un descanso. Un descanso. La palabra quedó suspendida en el aire, fea y obscena. Un descanso para mi hermana. La lógica era tan retorcida, tan insana que ni siquiera pude formular una respuesta. Simplemente lo miré fijamente. Mi mente luchando por encontrar sentido a las tonterías que estaba escupiendo. Estaba rompiendo nuestro compromiso, terminando nuestra vida juntos. Porque mi hermana necesitaba un hombro sobre el que llorar. Fue entonces cuando supe con una certeza que me heló hasta los huesos que esto se trataba de mucho más que un hombro sobre el que llorar. Hace solo 6 meses, ese silencio se había llenado de risas. Estábamos planeando nuestro futuro en esta misma habitación. Habíamos finalizado el lugar para la boda de nuestros sueños. Un pequeño y hermoso viñedo en el Valle de Napa. Nuestros anuncios de reserva de fecha ya estaban diseñados. Vivíamos en la hermosa casa de San Diego que había recibido como herencia de mi abuela. Un lugar lleno de luz y recuerdos felices. Un lugar que Mark siempre llamó nuestro hogar para siempre. Teníamos una vida real, sólida y tangible. O eso pensaba. El cambio había sido sutil al principio. Un envenenamiento lento que yo había ignorado deliberadamente. Comenzó con los planes de boda. Mark, que había estado tan emocionado por elegir el menú y la banda, de repente se volvió distante. Cada pregunta que hacía era recibida con un suspiro y un movimiento de su mano. Cariño, yo solo. No tengo espacio mental para esto en este momento, decía. Sara realmente está pasando por un mal momento. Estuve al teléfono con ella durante horas anoche. ¿Sí? Siempre era Sara. Después de que su novio de 6 meses la dejara, ella se había aferrado a Mark. Al principio, pensé que era dulce.
Él estaba siendo un buen futuro cuñado. Ella lo llamaba para pedirle consejo. Ella venía a cenar, con los ojos rojos de llorar. Y él se sentaba con ella en el patio mientras yo cocinaba. Con sus cabezas inclinadas juntas en una conversación silenciosa. Luego ella comenzó a dejar cosas en nuestra casa. Un suéter, un libro, su taza de café favorita. Era como si estuviera marcando lentamente su territorio. Tejiéndose en la estructura de nuestro hogar. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Me dije a mí misma que estaba siendo una mala hermana. ¿Cómo podía estar celosa cuando ella sentía tanto dolor? Mi madre incluso me llamó una vez, con la voz aguda por la desaprobación. Clara. Tienes que ser más comprensiva. Sara admira a Mark como a un hermano mayor. Tienes suerte de tener un prometido que se preocupa tanto por la familia. Dejé que sus palabras me avergonzaran hasta el silencio. Empujé mis dudas hacia abajo, enterrándolas bajo una montaña de culpa. Sonreía cuando Sara le enviaba mensajes de texto a Mark tarde en la noche. Fingía no darme cuenta cuando él salía para atender sus llamadas. Estaba siendo comprensiva. Estaba siendo una buena hermana, una buena prometida, hasta esa noche. Aproximadamente una semana antes de que él soltara la bomba. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada, con la garganta seca. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, lo escuché. Un murmullo bajo desde el patio trasero. La puerta corrediza estaba abierta solo una rendija, dejando entrar el aire fresco de la noche. Era la voz de Mark, silenciosa pero clara. No te preocupes, estaba diciendo. Su tono suave e íntimo de una manera que hizo que mi piel se erizara. Manejaré a Clara pronto. Solo tenemos que ser inteligentes al respecto. Mi sangre se heló. El vaso que estaba a punto de agarrar para tomar agua se resbaló de mi mano. Pero lo atrapé justo antes de que golpeara el suelo, mis nudillos blancos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada latido un tambor ensordecedor en el sofocante silencio de la casa. Me quedé allí escondida en las sombras del pasillo y supe que tenía que confrontarlo. Tenía que saberlo. Pero mis pies se sentían como si estuvieran clavados al suelo. ¿Qué diría siquiera? Disculpa, estabas planeando mi ejecución emocional con mi hermana pequeña. La cobardía se apoderó de mí. Me arrastré de regreso a la cama, mi lado del colchón sintiéndose vasto y frío. Y me acosté allí, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Escuchando el sonido de su respiración cuando finalmente volvió a entrar. Fue la traición más profunda que podía imaginar. Y ni siquiera lo había confrontado todavía. Simplemente dejé que el veneno de sus palabras se filtrara en mis venas. La semana siguiente fue un tipo especial de infierno. Fue una actuación. Yo era una actriz en las escenas trágicas finales de una obra en la que no sabía que estaba. Sonreí. ¿Hice café? Pregunté sobre su día. Y todo el tiempo, observé. Observé la forma en que su teléfono nunca estaba boca arriba en el mostrador. Observé cómo se estremecía casi imperceptiblemente cuando yo entraba en una habitación mientras él estaba enviando mensajes de texto. Vi las miradas compartidas y cómplices que él y Sara intercambiaban sobre la mesa de la cena. Miradas que pensaban que yo era demasiado ingenua, demasiado confiada. Demasiado estúpida para notar. Me trataban como a un fantasma en mi propia casa. Un mueble que tenían que esquivar hasta que llegaran los mudanceros. Pensaban que yo no me daba cuenta. Me subestimaron. Siempre lo habían hecho. La confrontación, cuando finalmente sucedió, no fue una explosión ardiente. Fue una ejecución fría y calculada. Fue esa tarde de martes, la que les conté. El día en que mi vida se dividió en un antes y un después. Él me sentó en ese sofá gris, el que todavía estábamos pagando, y entregó sus líneas. Él había ensayado esto. Podía notarlo. Cada palabra fue elegida para infligir el máximo dolor mientras le daba la máxima negación. Plausible.
Clara, comenzó, con la voz goteando falsa sinceridad. ¿Sabes cuánto te amo? Una mentira. Y sabes, veo a Sara como la hermana pequeña que nunca tuve. Una mentira más grande. Continuó tejiendo una red de manipulación y luz de gas que era a la vez impresionante y nauseabunda. Pintó una imagen de mi hermana como un pájaro frágil y roto, y asimismo como su noble salvador. Me dijo que ella estaba teniendo ataques de pánico, que no estaba comiendo, que lo necesitaba. Dijo que nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para soportar esto. Lo llamó una prueba. De hecho usó esa palabra. Una prueba de nuestro amor, una prueba de mi compasión, una prueba de mi compromiso con la familia. Si realmente me amas, dijo, con los ojos suplicantes, pero de alguna manera fríos y muertos. Entenderás. Me darás este espacio para ayudarla. Un verdadero compañero querría que yo hiciéralo. ¿Correcto? Él estaba retorciéndolo, convirtiendo su infidelidad, su traición, en un noble sacrificio. Y peor aún, me estaba convirtiendo en la villana si no le seguía la corriente. Si me oponía, no era una prometida amorosa. Era una hermana cruel y egoísta que estaba celosa del dolor de su hermana. Fue una obra maestra de crueldad. No grité. No lloré. Una extraña calma helada se había apoderado de mí. Ya había escuchado la verdad en el patio en la oscuridad de la noche. Esta era solo la historia oficial, la que habían inventado para mantenerme callada. Para mantenerme esperando entre bastidores como una tonta mientras ellos comenzaban su vida juntos. Entonces, simplemente asentí. Dejé que el silencio se extendiera, observando el pánico parpadear en sus ojos. Él esperaba una pelea. Él quería una. Una pelea lo habría validado. Lo habría hecho sentir como si estuviera siendo desgarrado entre dos mujeres que lo amaban. Me negué a darle la satisfacción. Está bien, Mark, dije, mi voz inquietantemente firme. Él parpadeó, desconcertado. ¿Está bien? ¿Solo está bien? Sí, dije. Si necesitas un descanso para ir y apoyar a mi hermana, entonces deberías hacer eso. El alivio se apoderó de su rostro tan puro y sin disfraz que se sintió como una segunda bofetada. Él realmente sonrió. Gracias. Clare. Sabía que entenderías. Esto es solo por un tiempo. Volveré antes de que te des cuenta. ¿Solo? Empacaré una maleta y me quedaré en casa de un amigo por un tiempo. Dale a Sara algo de espacio. Para venir y hablar. Se puso de pie, besó la parte superior de mi cabeza. Un gesto tan condescendiente que hizo que mi piel se erizara, y caminó hacia nuestro dormitorio. Me senté allí escuchando los sonidos de él empacando su vida conmigo. El cierre de una maleta, el ruido de los artículos de tocador. 10 minutos después, salió con la maleta en la mano. Te amo, dijo desde la puerta. Solo lo miré. No se lo devolví. La puerta se cerró detrás de él. Y el clic de la cerradura resonó en el repentino y ensordecedor silencio de la casa. Estaba sola. Y en ese momento, no solo estaba desconsolada. Era una mujer con un plan. Durante aproximadamente una hora, no me moví. Simplemente me senté en ese sofá, la muesca en el cojín a mi lado elevándose lentamente. Borrando el último rastro físico de él. El silencio era un peso físico presionándome. Las lágrimas que me había negado a derramar frente a él finalmente llegaron, calientes y furiosas. No era solo dolor por el hombre que creía amar. Era una rabia profunda y gutural por la pura audacia de la traición de mi prometido. De mi propia hermana. Mi mano temblaba mientras alcanzaba mi teléfono. Solo había una persona a la que podía llamar. Mis dedos buscaron torpemente mientras me desplazaba hasta su nombre. Olivia, mi mejor amiga desde el jardín de infantes. La única persona que me había visto a través de cada rodilla raspada. Cada drama de la escuela secundaria, cada triunfo y cada fracaso. Ella respondió al segundo timbre.
Hola, tú. Estaba pensando en ti. Finalmente decidieron el servicio de catering. Su voz alegre destrozó mi compostura. Un sollozo me atravesó, crudo y feo. Clara, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Su voz se agudizó instantáneamente con preocupación. Traté de hablar, pero las palabras estaban atrapadas detrás de un muro de lágrimas. Él se fue. Lee. Finalmente logré decir. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con se fue? ¿Cómo a la tienda? No. Susurré. Se ha ido. Él quiere un descanso. Pude escucharla tomar una respiración brusca. ¿Un descanso? ¿Un descanso de qué? La boda es en 5 meses. ¿De qué diablos está hablando? Y luego le conté todo. Las llamadas telefónicas nocturnas, la presencia constante de mi hermana. La conversación silenciosa en el patio, y finalmente, el discurso frío y ensayado sobre cómo necesitaba dejarme para ir a apoyar a Sara. Expuse todo, cada detalle humillante, las palabras saliendo de mí en un torrente de dolor e ira. Durante un largo momento después de que terminé, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarla probablemente caminando por su apartamento, con el rostro como una máscara de incredulidad. Entonces ella habló y su voz era peligrosamente tranquila. ¿Él hizo qué? ¿Con tu hermana? Oh, absolutamente no, Clara. La tranquilidad había desaparecido, reemplazada por la furia justa de una verdadera amiga. No, no. No. Él no puede hacer esto. Él no puede ponerte en un estante como una muñeca con la que jugará más tarde. Especialmente no por tu hermana. Eso es lo más asqueroso y cobarde que he escuchado. Escucharla decirlo, escuchar la validación en su voz fue como un chorro de agua helada en mi cara. Ella no me estaba diciendo que me calmara. Ella no me estaba diciendo que viera su lado. Ella estaba reflejando mi propia rabia hacia mí 10 veces más fuerte. Él piensa que voy a esperarlo. Dije, mi voz ganando fuerza. Él realmente piensa que voy a sentarme aquí en esta casa, regando las plantas y esperando a que él decida si sigo siendo la que él quiere. ¿Y lo harás?, preguntó Olivia, con la voz suave pero firme. Un fuego se encendió en mi pecho, un fuego que pensé que se había extinguido. No, dije, la palabra sabiendo a libertad. No, no lo haré. Me puse de pie y comencé a caminar por la sala de estar. El teléfono presionado con fuerza contra mi oído. Él piensa que esta es nuestra casa. Él habla de las renovaciones que hizo. La terraza que construyó. Él olvida de quién es el nombre en la escritura. Él olvida que esta era la casa de mi abuela, Olivia. Mi herencia. Es mi casa. Maldita sea, claro que lo es, dijo ella. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Y así, el camino a seguir se volvió claro como el cristal. La niebla del dolor y la confusión se levantó, reemplazada por una claridad fría y aguda. Yo no era una víctima en esta historia. Yo era la que tenía todas las cartas. Dejé de caminar y me paré en medio de la sala de estar, mirando la vida que él había decidido tan casualmente poner en pausa. Voy a venderla, dije. Las palabras salieron antes de que hubiera formado completamente el pensamiento. Pero se sentían correctas. Se sentían poderosas. ¿Vas a qué? Voy a vender la casa. Liv y me voy de aquí. Él quiere un descanso. Le daré un descanso. Uno permanente. Caminé hacia mi computadora portátil. Mis movimientos ahora llenos de un propósito que no había sentido en meses. Busqué en Google los mejores agentes inmobiliarios en San Diego. El primer nombre que apareció fue una mujer con una sonrisa confiada y una serie de reseñas de 5 estrellas. No lo dudé. Marqué el número.
Una voz profesional y amable respondió. Habla Linda Hayes. Hola, señora Hayes, dije, mi voz firme y profesional. Una completa extraña para la mujer que lloraba que había sido hace solo 10 minutos. Mi nombre es Clara Miller. Necesito vender mi casa y necesito hacerlo lo más rápido posible. Y mientras colgaba el teléfono, una extraña sensación de calma me invadió. El camino por delante era aterrador, pero por primera vez en semanas, era mío para elegir. Si todavía estás escuchando, por favor ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 a continuación. Me hace saber que me has dado un me gusta, y me dice que estás aquí conmigo en este viaje. Tu apoyo es un estímulo increíble para mí. Por favor comenta con el número 1 y luego déjame contarte lo que sucedió después. Los siguientes 2 días fueron un borrón de acción metódica y silenciosa. Linda, la agente inmobiliaria, era una fuerza de la naturaleza. Ella vino a la mañana siguiente, con los ojos agudos y su comportamiento todo negocios. Ella recorrió mi casa, la casa de mi abuela, tomando notas y señalando sus mejores características. Ella no hizo una sola pregunta personal. Ella no preguntó por qué las fotos en la repisa de la chimenea estaban repentinamente todas boca abajo. Ella simplemente vio el valor en la propiedad y presentó un plan claro y agresivo para venderla. El mercado está caliente, Clara, dijo, con la voz confiada. Tendremos esto en depósito antes de que puedas parpadear. Decidimos poner un cartel de venta, pero solo en el patio trasero, oculto de la calle por ahora. Esa tarde, comencé a empacar. No mis cosas. Las suyas. Recorrí la casa como un cirujano, estirpando cada rastro de Mark. Su ropa del armario, su cepillo de dientes del soporte, su libro a medio leer de la mesita de noche. Lo empaqué todo en cajas con una eficiencia fría y distante. No hubo lágrimas. Cada artículo que empaqué se sintió como reclamar un pedazo de mi propia alma. Este ya no era nuestro hogar. Era mío. La llamada llegó el jueves por la tarde. Era mi madre. Clara, cariño, dijo, su voz un poco demasiado brillante. Sara y yo estábamos pensando en pasar por allí. Y Mark se reunirá con nosotras allí. Él se siente muy mal por toda esta situación, y todos pensamos que es hora de hablar de esto como una familia. Mi estómago se convirtió en hielo. No era una petición. Era un anuncio, una emboscada. Venían a mi casa, a mi santuario, para unirse contra mí, para presionarme, para culparme. Para derrumbarme hasta que aceptara ser el felpudo tranquilo e indulgente que necesitaban que fuera. Mamá, ahora no es un buen momento, dije, tratando de mantener mi voz firme. Tonterías, gorjeó ella. Estaremos allí en 20 minutos. ¿Traeremos café? Y colgó. Me paré en mi sala de estar, rodeada de cajas cuidadosamente cerradas con cinta adhesiva. Y una ola de puro pánico me invadió. Luego, con la misma rapidez, fue reemplazada por una furia fría. Querían venir a mi casa y darme lecciones. Bien, que lo hagan. Moví las cajas a la habitación de invitados y cerré la puerta. Me preparé una taza de té, mis manos temblaban ligeramente. Me senté en el sofá y esperé. Llegaron exactamente 20 minutos después, un frente unido de traición. Mi madre, Mary, entró primero. Con una caja de donas en la mano y una mirada de extraña simpatía en su rostro. Sara la seguía, con los ojos bajos, la imagen misma de una hermana pequeña arrepentida. Y luego vino Mark, luciendo cansado y triste. Una actuación digna de un Oscar. Oh, cariño, dijo mi madre, corriendo a abrazarme. Me quedé rígida en su abrazo. Todos estamos tan preocupados por ti. Se sentaron en el sofá frente a mí. Un panel de jueces listos para emitir su veredicto sobre mi dolor. Clara, comenzó mi madre, asumiendo su papel de negociadora principal. Tenemos que ser razonables. Mark ha explicado todo.
Él solo estaba tratando de estar ahí para tú. Hermana. La familia ayuda a la familia. ¿Esto? Todo este asunto del descanso ha sido solo un malentendido. Miré a Sara. Ella no me miraba a los ojos. Ella solo miraba sus manos, retorciendo un anillo de plata alrededor de su dedo. El anillo que Mark le había dado por su cumpleaños el año pasado. Clara, estás siendo tan dramática. Continuó mi madre, su voz perdiendo su tono comprensivo. Tu hermana está frágil en este momento y Mark solo está siendo un buen hombre. Deberías estar orgullosa de él, no alejándolo. Fue un golpe en el estómago, una invalidación completa y total de mis sentimientos, de mi realidad. Mi propia madre se estaba poniendo de su lado. Ella me estaba llamando dramática por estar devastada por la destrucción de mi futuro. Mark finalmente habló, su voz baja y triste. Clara, bebé. Te extraño. Extraño nuestro hogar. Esto ha sido más difícil de lo que jamás imaginé. Solo quiero volver a casa. Podemos superar esto. Sé que podemos. Miró alrededor de la habitación, con una sonrisa melancólica en su rostro. Pusimos tanto trabajo en este lugar. ¿Recuerdas la construcción de esa terraza? Podemos hacer una barbacoa este fin de semana. Como en los viejos tiempos. La ironía dramática era tan espesa que podría haberme ahogado con ella. Él estaba hablando de barbacoas en la terraza. Completamente ajeno al hecho de que un letrero de 4 pies anunciando la venta de su hogar para. Siempre estaba clavado en el césped a solo unos pies de distancia. Los miré a los tres. Mi madre, mi hermana, el hombre con el que se suponía que me iba a casar. Una familia, simplemente no mi familia. Les di la actuación de mi vida. Dejé escapar algunas lágrimas. Asentí mansamente. Les dije que estaba confundida. Les dije que necesitaba más tiempo para pensar. Interpreté el papel de la mujer desconsolada y frágil que esperaban que fuera. Funcionó. Se relajaron visiblemente. Mi madre me dio unas palmaditas en la mano, diciéndome que estaba haciendo lo correcto. Sara finalmente levantó la vista y me dio una pequeña y llorosa sonrisa de gratitud. Mark parecía aliviado, confiado en que su plan estaba funcionando. Que su opción de respaldo estaba asegurada. Se fueron poco después, convencidos de que habían manejado con éxito la situación. Hablaremos pronto, bebé, dijo Mark en la puerta, tratando de besarme. Giré la cabeza para que sus labios encontraran mi mejilla. En el momento en que su auto se alejó de la acera, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella. Mi corazón latía con fuerza. La máscara cayó. Caminé hacia la habitación de invitados y abrí la puerta de golpe. Mirando las cajas llenas de su vida. Mañana se habrían ido. Al día siguiente, el cartel de venta se movería al patio delantero. Les había dado su espectáculo, pero el acto final era todo mío. Esa noche, reservé una empresa de mudanzas en línea con destino a una unidad de almacenamiento cerca del edificio de apartamentos que había escuchado a Sara mencionar que ella y Mark estaban buscando en el centro. Escribí una nota corta y simple para pegarla en la caja principal. Aquí está el resto de tus cosas. Buena suerte con tu nueva vida. Sin ira, sin tristeza, solo un corte simple y limpio. Él quería un descanso. Yo le estaba dando un corte limpio. La semana que siguió fue un torbellino. La empresa de mudanzas vino y limpió hasta el último rastro de Mark. El cartel de venta se colocó en el patio delantero, audaz y sin disculpas. Linda organizó una jornada de puertas abiertas ese fin de semana y para el lunes teníamos 3 ofertas, todas por encima del precio de venta. Fue surrealista. La vida que había estado construyendo durante 4 años estaba siendo desmantelada y vendida en cuestión de días. Y nunca me había sentido más en control. Mientras el divorcio de mi antigua vida,
porque así es como se sentía. Se estaba finalizando a través de contratos inmobiliarios, yo estaba planeando mi escape. Había estado buscando pasivamente una oportunidad de ascenso dentro de mi empresa de tecnología. Un puesto de gerente de proyecto senior en nuestro campus de Austin, Texas. Era una posibilidad remota, algo que me había dicho a mí misma que solicitaría algún día. Algún día había llegado. Pulí mi currículum, escribí una carta de presentación increíble y presioné enviar. 2 días después, sonó mi teléfono. Era el jefe de la división de Austin. Habían estado siguiendo mi trabajo. Les encantaba mi portafolio. ¿Y podría volar para una entrevista la próxima semana? Reservé el vuelo sin pensarlo 2 veces. Empaqué un solo equipaje de mano, y mientras el avión despegaba de San Diego. Dejando atrás mi antigua vida, no me sentí triste. Sentí una emocionante y aterradora sensación de libertad. La entrevista en Austin fue un borrón de confianza. No sabía que la poseía. Clavé cada pregunta. Salí de esa oficina sabiendo que había conseguido el trabajo. Esa noche, sentada en mi habitación de hotel, acepté la oferta oficial. Mi salario sería un 30% más alto. Estaba empezando de nuevo y estaba empezando bajo mis propios términos. La venta de la casa se cerró oficialmente la semana siguiente. El dinero de la venta, mi dinero de mi herencia, fue transferido a mi cuenta bancaria. Empaqué mis propias pertenencias. Vendí los muebles que no quería y envié el resto a un nuevo apartamento que había alquilado en línea. En un barrio de moda en Austin. Fue solo entonces, una vez que todo el polvo logístico se había asentado, que le hice saber al mundo. Inicié sesión en Facebook, mis manos firmes. Podría haber desatado una tormenta de fuego. Podría haberlos expuesto, publicado capturas de pantalla. Contado al mundo lo que mi prometido y mi hermana habían hecho. Pero eso habría sido su drama, no mi victoria. En cambio, elegí una sola foto sonriente de mí misma de mi viaje a Austin. Parada frente a un mural colorido. Y escribí un título simple y limpio. Emocionada de anunciar que estoy comenzando un nuevo capítulo. He aceptado un ascenso como gerente de proyecto senior y estoy encantada de llamar a Austin, Texas, mi nuevo hogar. A veces, cuando una puerta se cierra, se abre una mucho más grande y mejor. Brindemos por los nuevos comienzos. Presioné publicar y apagué mi teléfono. Cuando lo volví a encender unas horas más tarde, era una tormenta de fuego. Pero no la que había esperado. Fue una explosión de apoyo. Docenas de comentarios, cientos de me gusta, amigos felicitándome. Antiguos colegas deseándome lo mejor. Y escondidas entre ellos, las preguntas confusas de familiares, amigos y parientes lejanos. ¡Guau! Felicidades. Mark se muda contigo. Esto es repentino. ¿Qué pasa con la boda? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi prima. Clara, ¿qué está pasando? Tu mamá acaba de publicar fotos de Sara y Mark en la playa. Y tú te mudas a Texas. No tuve que decir una palabra. La verdad se estaba revelando a sí misma. Mi anuncio simple y positivo, cuando se colocaba junto a su flagrante falta de respeto, pintaba una imagen muy clara. Yo estaba siguiendo adelante. Ellos estaban restregando su relación en la cara de todos. La gente podía sacar sus propias conclusiones. La llamada más importante llegó esa noche. Era mi papá. Mis padres habían pasado por un divorcio amargo hace años. Y mi papá siempre había sido el más tranquilo y observador. Vi tu publicación, cariño, dijo, su voz espesa con una emoción que rara vez mostraba. Tu tía me llamó. Ella me contó lo que tu madre ha estado diciendo. Y ella me contó lo que Mark y Sara han estado haciendo. Hizo una pausa. Lo siento mucho, Clara. Lamento mucho que te hayan hecho esto. Las lágrimas pincharon mis ojos. Está bien, papá.
Estoy bien. No, no está bien, dijo, y escuché un tono duro entrar en su voz, una ira que reflejaba la mía. Mark es un contratista de poca monta. Sabes que una buena parte de sus mejores clientes provinieron de mis referencias, ¿verdad? De mis amigos arquitectos que confiaron en mi palabra. Lo sé, susurré. Bueno, dijo, con la voz sombría y final. Hice algunas llamadas telefónicas esta tarde. Les dije que ya no podía recomendar en buena conciencia a Mark para ningún proyecto. Les dije que mi recomendación estaba oficialmente retirada. Ningún hombre que le haga eso a mi hija volverá a recibir una referencia mía. Está hecho. Me quedé sin palabras. Fue un movimiento tan decisivo, tan final. No fue solo apoyo emocional. Fue justicia tangible. Él le había quitado lo único que Mark más valoraba, la apariencia de éxito y respetabilidad. Mi nueva vida había comenzado, y la demolición de la suya acababa de empezar. La vida en Austin fue un soplo de aire fresco. Me lancé a mi nuevo trabajo. Mi nuevo equipo era increíble, inteligente, motivado y felizmente ajeno al drama que había dejado atrás. Yo solo era Clara, la nueva gerente de proyecto senior. No era la prometida abandonada ni la hermana traicionada. Era una pizarra en blanco. Encontré un estudio de yoga. Descubrí los mejores tacos de desayuno de la ciudad y lentamente comencé a sentirme como yo misma de nuevo. No había escuchado una palabra de Mark, Sara o mi madre desde que me fui. Había bloqueado sus números, pero sabía que si realmente querían, podían encontrar una manera. Durante aproximadamente un mes, solo hubo silencio. Me enteré a través de los chismes, principalmente de mi prima, que las cosas no iban bien en San Diego. Las llamadas telefónicas de mi papá habían sido devastadoramente efectivas. Mark había perdido 2 contratos importantes de la noche a la mañana. Las noticias viajan rápido en ese mundo. La gente estaba hablando. Mi partida simple y sin drama los había hecho quedar aún peor. Estaba en mi escritorio un miércoles por la tarde, inmersa en una hoja de cálculo de presupuesto, cuando sonó el teléfono de mi oficina. Era la recepcionista de abajo. Clara, hay un Mark Miller aquí para verte. Dice que es personal. Debería enviarlo arriba. Mi sangre se convirtió en hielo. Mark aquí en Austin. En mi edificio de oficinas. ¿Cómo me encontró siquiera? La audacia era asombrosa. Por un momento, consideré decirle a la recepcionista que llamara a seguridad. Pero luego, un sentimiento diferente se apoderó de mí. Curiosidad. Quería verlo. Quería ver cómo se veía un hombre que lo había perdido todo. Está bien, Judy, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Envíalo arriba. Me puse de pie y caminé hacia la pared de vidrio de mi oficina, mirando hacia el espacio de trabajo de planta abierta. Unos minutos más tarde, las puertas del ascensor se abrieron y él salió. Se veía terrible. Estaba más delgado, su ropa estaba arrugada y había círculos oscuros debajo de sus ojos. Este no era el hombre seguro y encantador con el que casi me había casado. Este era un fantasma. Él me vio y caminó hacia mi oficina. No me moví. Simplemente me quedé allí, con los brazos cruzados, y esperé. Él empujó la puerta y entró, cerrándola suavemente detrás de él. Clara, suspiró, su voz ronca. Mark, dije. Mi voz era nivelada. Sin ira, sin lágrimas, solo un tono plano y uniforme. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo tenía que verte, tartamudeó, sus ojos recorriendo mi oficina, asimilando la vista. Los muebles nuevos, los símbolos de mi éxito. Tu oficina es agradable. No te pedí una consulta de diseño, dije fríamente. Te pregunté qué estás haciendo aquí. Él se estremeció. Dio un paso más cerca, con las manos extendidas como para suplicar.
Cometí un error, Clara. Un error horrible, terrible. Simplemente lo miré fijamente, mi expresión ilegible. Él siguió adelante, las palabras saliendo en una carrera desesperada. No fue lo que piensas, Sara. Ella estaba tan vulnerable, tan perdida. Ella se me insinuó. ¿Clare? Ella manipuló la situación. Yo era débil. Estaba confundido. Solo estaba tratando de ayudarla. Pero nunca dejé de amarte. Ni por un segundo. Dejarte fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Fue una actuación patética de echar culpas. Él estaba tratando de elegir a mi hermana como la villana, a sí mismo como la víctima desafortunada. Y a mí como su salvadora justa. Él esperaba que yo me sintiera halagada. Él esperaba que yo sintiera lástima por él. Él esperaba que yo fuera la misma mujer indulgente y comprensiva que había dejado en ese sofá hace un mes. Se iba a llevar un duro despertar. Dejé que terminara, el silencio en la habitación extendiéndose hasta que fue incómodo. Luego hablé. ¿Has terminado?, pregunté. Él parpadeó. ¿Qué? ¿Has terminado con tu discurso?, aclaré. Porque fue uno bueno. Acertaste en todos los puntos clave. Fue culpa de mi hermana. Fuiste débil. Nunca dejaste de amarte. Fue muy convincente. Pero dejaste una parte fuera. Él parecía confundido. ¿Qué parte? Di un paso adelante. Cerrando la distancia entre nosotros hasta que pude ver la desesperación en sus ojos. La parte en la que pensaste que yo era una tonta. La parte en la que pensaste que yo era tu plan de respaldo, tu red de seguridad. La parte en la que pensaste que podías poner mi vida en espera. Ir a acostarte con mi hermana y luego volver arrastrándote cuando no funcionara. Su rostro palideció. No, no fue así. Fue exactamente así, dije, mi voz peligrosamente tranquila, pero cortante como un cuchillo. Esto nunca se trató de ella, Mark. Esto se trató de ti, tu arrogancia. Tu falta de respeto. Pensaste que yo era tu propiedad. Pensaste que simplemente esperaría. Estabas equivocado. Caminé de regreso a mi escritorio y levanté mi teléfono. Ahora, por favor, sal de mi oficina antes de que haga que seguridad te escolte afuera. Él simplemente se quedó allí, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez. El fantasma del hombre que amaba. Finalmente dándose cuenta de que estaba tratando con una mujer completamente diferente. Él vio que no quedaba nada para él aquí. Sin perdón, sin segundas oportunidades, nada. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de mi oficina. Sus hombros caídos en derrota. Lo vi irse, lo vi entrar en el ascensor y desaparecer. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí una sensación simple y tranquila de ser finalmente y completamente libre. En los meses que siguieron a mi confrontación con Mark, mi vida en Austin floreció. Estaba sobresaliendo en mi trabajo. Ganándome el respeto de mis colegas y la confianza de mis superiores. Hice amigos, amigos de verdad, que me conocían por quien era ahora, no por quien había sido. Incluso comencé a salir casualmente. Redescubriendo lo que se sentía estar con alguien que me miraba con genuina admiración. No con un interés propio calculador. Las noticias de San Diego llegaban en ráfagas esporádicas de segunda mano. Principalmente de mi papá o mi prima. Pintaban un panorama sombrío. El negocio de Mark estaba en una espiral de muerte. Sin las referencias de mi padre, su flujo de proyectos de alto nivel se había secado. Aparentemente estaba tomando trabajos pequeños y de baja ganancia solo para mantenerse a flote. Mi madre, según me dijeron, estaba furiosa, no con Mark o Sara, sino conmigo y mi padre por arruinar la vida de un buen hombre. Sara, al parecer, no estaba disfrutando de su premio. La fantasía de estar con el hombre mayor.
exitoso y encantador, se había derrumbado junto con su cuenta bancaria. Vivían en un estrecho apartamento de una habitación en el centro, el que habían planeado conseguir después de que yo estuviera fuera de escena. Mi prima mencionó haber visto a Sara en el supermercado. Se veía estresada e infeliz, muy lejos de la mujer radiante que había estado fingiendo ser. Su gran historia de amor construida sobre una base de mentiras se estaba rompiendo bajo la presión de la realidad. Sentí una distante sensación clínica de satisfacción, pero no era el foco de mi vida. Su caída era un ruido de fondo para la sinfonía de mi propio éxito. Yo estaba avanzando y ellos eran un recuerdo, una lección aprendida. Pensé que conocía toda la historia. Pensé que lo peor de las revelaciones había quedado atrás. Estaba equivocada. La llamada llegó un sábado por la mañana. Era Olivia. Su voz era extraña, tensa, con una emoción que no podía ubicar del todo. Clara, dijo. ¿Estás sentada? Lo estoy ahora, dije, hundiéndome en mi sofá. ¿Qué está pasando, Liv? Suenas rara. Encontré algo, dijo. Algo que necesitas ver. Mi mamá se estaba deshaciendo de su viejo iPad. El que toda la familia solía compartir cuando estábamos en su casa. Ella me pidió que lo borrara por ella antes de donarlo. Estaba revisando las viejas cuentas de correo electrónico para cerrar sesión. Y vi la de Sara. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. ¿Está bien? Su cuenta todavía estaba conectada y estaba sincronizada. Clara. Tenía todo. Correos electrónicos que se remontan a más de un año. Me quedé en silencio, esperando. No estaba husmeando, lo juro, dijo Olivia, con la voz apresurada. Estaba a punto de cerrar sesión cuando vi una línea de asunto que me hizo detenerme. Era de Mark D. Hace 10 meses. El asunto era, nuestro plan. Un terror frío me invadió. Liv, ¿qué decía? Clara. Es peor de lo que pensábamos. Esto no fue un error. No fue una aventura reciente. Esta fue una larga estafa. Habían estado durmiendo juntos durante casi un año. Tenían todo un plan. Podía escucharla barajando papeles. Ella los había impreso. Voy a leerte uno. Este es de Sara a Mark del pasado diciembre. Contuve el aliento. La voz de Olivia era plana, desprovista de emoción mientras leía las palabras de mi hermana. Mark, tienes que ser paciente. Sé que es difícil. Pero no podemos arruinar esto ahora. La abuela de Clara está enferma. Si algo sucede, Clara obtendrá la casa. Necesitamos esa casa. Solo aguanta hasta después de la boda. Una vez que tu nombre esté en la escritura como su esposo. Es propiedad conyugal. Entonces puedes dejarla. Tendremos la casa. La seguridad. Solo unos meses más de fingir. Puedo manejarlo. ¿Puedes tú? Cerré los ojos. Las palabras me golpearon como golpes físicos. No era solo engaño. Era un complot calculado y depredador. No solo me estaban traicionando. Estaban apuntando a la herencia de mi abuela. Estaban esperando que ella muriera. Vieron mi dolor, mi tragedia familiar, como una oportunidad financiera. Querían poner su nombre en la escritura de mi casa, el lugar sagrado que mi abuela me había dejado. Y luego desecharme. El divorcio que planearon habría sido financieramente devastador. Olivia siguió leyendo, su voz temblando de rabia. Ahora, había correos electrónicos de Mark, tranquilizando a Sara, hablando de su futuro. Sobre cómo redecorarían la casa de mi abuela después de que yo me fuera. Habían hablado sobre el fondo universitario que mis padres habían establecido para mí. Preguntándose si podrían obtener acceso a él. Habían elegido muebles. Habían planeado una vida en los restos de la mía. Hay más, susurró Olivia.
Hablaban de ti constantemente sobre lo confiada que eras, lo fácil que eras de engañar. Finalmente encontré mi voz. Envíamelos, dije. Envíame todo. Unos minutos más tarde, llegó el correo electrónico. Abrí el PDF. Página tras página de sus palabras, sus planes, su engaño. Me desplacé, mi dedo trazando su crueldad casual en la pantalla. Todo estaba allí en blanco y negro. Una emboscada emocional y financiera premeditada. Mi hermana y mi prometido conspirando juntos en la oscuridad. No lloré. No me quedaban lágrimas para ellos. Solo sentí una profunda y escalofriante sensación de claridad. Esto ya no era una tragedia. Era la escena de un crimen. Y me acababan de entregar la evidencia forense. Durante una semana, no hice nada con los correos electrónicos. No se los envié a mi padre. No los publiqué en línea. No se los envié a Mark o Sara con un triunfante lo sé. Eran mi fea verdad privada. Eran la confirmación final de que no solo había esquivado una bala. Había escapado de una emboscada meticulosamente planeada. Conocer la profundidad total calculada de su traición no reabrió la herida. La cauterizó. Quemó cualquier rastro persistente de duda o nostalgia fuera de lugar. Fue una quemadura limpia y estéril. Mi vida continuó. Lideré a mi equipo a través de un desafiante lanzamiento de producto. Ganando un bono y más elogios del equipo de liderazgo. Fui a un viaje de fin de semana a Hill Country con un nuevo grupo de amigos. Adopté un perro de rescate de un refugio local, una mezcla de terrier desaliñado al que llamé Gus. Cuyo afecto incondicional fue un bálsamo para mi alma. Estaba construyendo una vida tan plena y brillante que las sombras de mi pasado se estaban volviendo cada vez más pequeñas. Luego, aproximadamente un mes después del descubrimiento de Olivia, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Era de una dirección que no reconocía, pero la línea de asunto hizo que mi estómago se apretara. Tenemos que hablar. Era de Sara. Casi lo borro sin leer. ¿Qué podría tener ella que decir que importara? Pero una curiosidad morbosa. El mismo sentimiento que me había hecho decirle a la recepcionista que enviara a Mark a mi oficina. Me hizo hacer clic para abrirlo. El correo electrónico era largo, divagante y goteaba autocompasión. Era una obra maestra de delirio narcisista. Ella me dijo que Mark la había dejado. Su negocio había fracasado por completo. Él estaba endeudado y la había culpado por todo. Él la había llamado un error y se había mudado de regreso con sus padres en otro estado. Ella estaba siendo desalojada de su apartamento. Ella no tenía dinero. Ella no podía encontrar un trabajo. Y luego vino el remate. Sé que las cosas fueron complicadas entre nosotras, escribió. Pero eres mi hermana, eres familia. Siempre has sido la exitosa. La afortunada. Obtuviste la herencia de la abuela. Obtuviste el gran ascenso y el salario alto. No. Es justo que yo me quede sin nada. Tu nueva vida se construyó sobre las cenizas de la mía. Y me debes. He hablado con un abogado. Y él dijo que la familia tiene obligaciones. Necesito que me ayudes. Necesito $5,000 para conseguir un nuevo apartamento y volver a ponerme de pie. Es lo menos que puedes hacer después de lo que tú padre le hizo a Mark, lo que básicamente arruinó mi vida también. Lo leí 2 veces, luego una tercera vez. De hecho me reí a carcajadas. Era tan impresionantemente audaz. Tan completamente desprovisto de autoconciencia que era casi arte escénico. No hubo disculpa, ni remordimiento, ni reconocimiento del dolor que ella había causado. Solo una demanda. Ella había tratado de robar mi hogar, mi futuro y mi cordura. Y ahora que su plan había fallado, se sentía con derecho a mi dinero. Ella me estaba culpando por las consecuencias de sus propias acciones. Por un momento, consideré enviarle el PDF de sus propios correos electrónicos de vuelta.
Un jaque mate simple y brutal. ¿Pero cuál era el punto? No le daría una conciencia. Solo le daría la satisfacción dramática de ser atrapada. Ella no merecía ni siquiera eso. En cambio, respiré hondo y comencé a escribir. Mi respuesta fue corta. Fue lo último que le diría. Sara, escribí, tienes razón en una cosa. Soy exitosa. Construí una nueva vida para mí. No sobre las cenizas de la tuya, sino de las cenizas de la que tú y Mark intentaron quemar hasta los cimientos. No tienes derecho a mi hogar, mi felicidad o mi dinero. Mi padre no arruinó la vida de Mark. Mark la arruinó él mismo con tu ayuda. La vida que tienes ahora no es mi culpa. Es el resultado directo de las decisiones que tomaste. No te voy a enviar dinero. No soy tu red de seguridad. Mi regalo final para ti es este. Consejo gratuito. El verdadero éxito, el tipo que perdura, se construye sobre la integridad. No sobre el engaño. Espero que algún día te des cuenta de eso. Considera la vida que tienes ahora el precio de las decisiones que tomaste. Te deseo lo mejor, pero no seré parte de ello. Lo firmé simplemente, Clara. Presioné enviar. Luego creé un filtro para enviar cualquier correo electrónico futuro de ella o cualquier dirección similar directamente a la basura, sin leer. La bloqueé en todas las plataformas. Corté el último lazo tóxico. Han pasado 2 años desde ese día. Mi vida es buena. Es más que buena. Es mía. Gus está roncando a mis pies mientras escribo esto. Mi carrera está prosperando. Estoy en una relación amorosa y saludable con un hombre que me respeta. Un hombre que encuentra que mi independencia es mi cualidad más atractiva. Hablo con mi papá todas las semanas. No he hablado con mi madre o mi hermana desde ese terrible día en mi antigua sala de estar. A veces, la única forma de curar una herida es amputar la extremidad infectada. Lo peor que me pasó no fue perder a un prometido o una hermana. Lo peor fue darme cuenta de que había construido mi vida alrededor de personas que veían mi amor como un recurso para ser explotado. Y lo mejor que me pasó fue que me dieran la oportunidad brutal, dolorosa y liberadora de quemarlo todo y construir algo nuevo, algo más fuerte. Algo real sobre mi propia base. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil de contar, pero era importante. Para cualquiera que haya sido hecho sentir pequeño o como un plan de respaldo o que su amor es algo que se da por sentado, por favor sepan esto. Ustedes son los arquitectos de su propia vida. Nunca dejen que nadie más sostenga los planos. Tengo curiosidad. ¿Alguno de ustedes ha tenido que hacer un corte limpio para salvarse? Háganmelo saber en los comentarios. Y si mi historia resonó con ustedes, por favor consideren darle me gusta a este vídeo y suscribirse para más. No están solos.